Hola mis amados. Eh, Hemos llegado a escuchar, llegamos a ver, llegamos a saber, eh, hemos tenido de cerca y de lejos a gente, hermanos en Cristo Jesús, iglesia de Cristo, que de alguna manera tiene cierto conflicto cuando atraviesa por diferentes dificultades. Siendo que una de las palabras y podríamos decir promesas muy claras que el Señor Jesucristo dejó establecido para su iglesia fue: en el mundo tendrán aflicción. En el mundo tendrán, cuando Jesús hace esa aseveración, a muchos podemos pasar saliva diciendo, ay, ¿por qué? Y hay una razón clara. Jesucristo dijo, y terminó también y lo dice, confíen, está hablando de fe. Yo vencí al mundo. Si en el mundo se tendrá aflicción, pero Jesucristo dijo que Él venció al mundo. No habría de qué preocuparse, porque está asegurada una victoria. Ahora lo que hay que tener es fe. Y cuando nosotros pasamos a mirar la Biblia, a buscar en las Escrituras el porqué de esto, nos encontramos con algo sumamente hermoso. Nosotros vamos al libro de Santiago. En Santiago, capítulo 1, que voy a leer desde el primer versículo, dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Hermanos míos, tener por sumo gozo, la Nueva Versión Internacional dice: hermanos míos, considérense muy dichosos, tengan por sumo gozo cuando os halles en diversas pruebas. Que cuando nosotros leemos esto, dice: tengan por sumo gozo cuando entren por diversas pruebas, cuando la prueba de su fe esté ahí, cuando la fe sea probada, tengan sumo gozo, considérense muy dichosos. ¿Por qué? Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y en la otra versión dice perseverancia. ¿Qué tenemos nosotros que aprender hoy de parte del Señor? Dice la palabra del Rey que nosotros tenemos que tener fe, ¿ok? Pero que esa fe tiene que ser probada. Y que eso es muy bueno. Cuando nuestra fe es probada, es muy bueno. ¿Por qué? Porque el Señor necesita, o nosotros necesitamos, y por lo tanto el Señor hace eso, nosotros necesitamos, otra vez, añadir a nuestra fe un ingrediente fundamental que se llama paciencia, o en otra versión dice perseverancia. No es suficiente tener fe. A la fe hay que agregarle perseverancia, paciencia.
Pero lo más importante es que el tener fe o el tener paciencia y el tener paciencia no es el objetivo, es el camino necesario para llegar al objetivo. Mire cómo dice el versículo número 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte alguna o falte cosa alguna. Dice la Nueva Versión Internacional. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengáis que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. El Señor siempre sabe qué hay en nuestro corazón, qué sucede en nuestro corazón. Y el Señor dice en su palabra, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para llegar a eso, nosotros no podemos esperar que se hace simplemente con el correr del tiempo. No. Se hace a través de que nuestra fe sea probada en diversas ocasiones. Y eso lo vemos desde siempre. Como lo vimos con Abraham, Dios le dijo, anda delante de mí y sé perfecto. Puso a prueba su fe una y otra vez. ¿Con qué finalidad? De que caminara hacia la integridad y la perfección. Entonces, por eso, a la fe se le tiene que añadir paciencia. Pero usted me va a decir, bueno, entonces ahora le voy a añadir paciencia. No, Señor. Para que nosotros le añadamos paciencia a nuestra fe, Dios pone a prueba nuestra fe. No pone a prueba nuestra fe para ver qué tanto aguantamos, sino para que se vaya agregando a nuestra fe paciencia. Y entonces nosotros podamos llegar a feliz término la obra, para que seamos perfectos e íntegros sin que os falte nada. ¿Sí? Nosotros vamos logrando un avance en nuestra vida, pero gloria a Dios por lo que vamos creciendo, gloria a Dios por lo que vamos avanzando, pero el Señor nos quiere llevar a la perfección, a la integridad. ¿Por qué? ¿Recuerdan ustedes aquel pasaje donde dice, bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré? Tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Al otro le dijo, tendrás autoridad sobre 5 ciudades. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres eternos y no se nos puede olvidar que el poco tiempo
que pasamos en esta vida, el Señor nos quiere llevar a un crecimiento espiritual, a una madurez espiritual, a un entendimiento mayor, porque en una eternidad depende de este pequeño tiempo lo que nosotros hayamos avanzado y logrado. Si en esto que nos da hoy el Señor, que es lo poco, somos fieles, dice la palabra que entonces en lo mucho que es lo verdadero, la eternidad, también lo seremos. El Señor sabe que si hoy en lo poquito somos infieles, obviamente, en una eternidad seremos también incapaces. Y entonces se nos entregará algo muy pequeño. Y el Señor sabe que lo verdaderamente importante está en la eternidad. Que comienza aquí, sí comienza aquí, pero no es lo más importante. A lo que voy es a esto. Dice, se debe llevar a feliz término la obra. Dice la palabra del Señor, el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. El apóstol Pablo debe decir, por quienes vuelvo a tener dolores de parto hasta que Cristo sea formado. La finalidad de todo esto es que Cristo sea formado. Llevar a buen término la vida es que nosotros podamos manifestar a Cristo en esta vida. Podamos manifestar de una manera íntegra, dice la palabra del Señor, a Cristo en la tierra. Por eso dice, considérense dichosos cuando atraviesen por pruebas, cuando su fe sea probada. Considérense dichosos. ¿Por qué? Porque el Señor los está llevando a la perfección de la obra, a manifestar completamente en esta vida la vida de Cristo y en una eternidad poder tener autoridad con el Señor. Dice la palabra del Señor, por eso dice, si alguno es infiel, Dios permanece fiel. Pero si alguno padece, juntamente con él reinará. Porque el padecimiento, lo está diciendo, cuando se pone a prueba tu fe, produce paciencia. Y esa paciencia o perseverancia te permite llegar a buen término, la obra. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta que una y otra vez, en el caso de los destinatarios de la carta de Santiago, Santiago les dice, están siendo a prueba o está siendo probada su fe porque a ustedes les falta sabiduría. Como les falta sabiduría, entonces el Señor está llevándolos por diversas pruebas, está poniendo a prueba su fe para que ustedes puedan añadir a esa fe paciencia y entonces puedan lograr muchas cosas más. En este caso, a ustedes les falta paciencia. En otros casos puede faltar otra cosa, pero el Señor siempre es bueno. Y fíjense que si nosotros recorremos Santiago más adelante, en el capítulo número 5, dice así: hermanos míos, dice el versículo 10, tengan como ejemplos de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados, por dichosos, a los que sufren. Tenemos por dichosos a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Nos está poniendo algo. Nosotros conocemos la historia de Job y nosotros sabemos
que Job no era un hombre que porque estaba en pecado Dios vino a castigarlo. No, puso a prueba su fe, no para ver qué tanto aguantaba. No, el Señor se va a ver, quiero ver qué tanto aguanta y a la mera hora dice, no aguantó. No, esa no es el objetivo y así no es el Señor. El Señor pone a prueba nuestra fe porque tiene que agregar o tenemos que agregar a la fe paciencia para que podamos llegar a feliz término a la obra a la cual hemos sido llamados. Que la principal obra a la que hemos sido llamados es que Cristo sea formado en nosotros y en una eternidad poder gobernar con Él. Si sufren con Él, también reinarán con Él, dice la palabra. Porque si nosotros sufrimos en nombre de Cristo, por eso este es el asunto. Por eso Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, va a ser a prueba nuestra fe. Va a ser siempre puesta a prueba. Y nos está poniendo un ejemplo clarísimo que nosotros conocemos que es Job. Al final de todo, cuando pasa Job toda esa prueba, Job dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Qué está diciendo? Te conozco más. Y cuando nosotros leemos, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo al cual has enviado, nos damos cuenta que el objetivo de esta fe es que se le añada paciencia y nosotros llegar a buen término a la obra, que es conocer, porque nosotros, a medida que conocemos al Señor, somos más como Él, nos parecemos más a Él. Se va formando más Cristo en nosotros. Gloria a Dios. Y mire, ahí usted sabe, o sea, les hago una pregunta que ustedes me van a saber responder. Hebreos 11, ¿de qué habla? Hebreos 11 está hablando de la fe. Todo Hebreos 11 habla de la fe. Y mire, y dice, a partir del versículo 36, dice, otros, hablando de la fe, otros experimentaron vituperios y azotes y a más de otros prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Por tanto, ese es el tema, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos ¿con qué? Con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo, otra vez, puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre contra el pecado. Combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando eres reprendido por Él, etcétera, etcétera. Aquí lo importante, ve que vuelve a hablar. Hebreos 11 está hablando de la fe.
Y Hebreos 12 dice, corran con paciencia. ¿Ve? Hebreos dice, nos viene hablando la Biblia todo el tiempo de fe junto a paciencia. Por eso el Señor permite que lleguen todas esas cosas a nuestra vida, para que nosotros podamos se pueda agregar a nuestra vida paciencia, que nos es fundamental para poder obtener, agregar a nuestra vida lo que nos está haciendo falta, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Bendecimos el nombre del Señor. Y yo sé que ahora, ahí donde estamos, vamos a tomar un tiempo de reflexión y de oración, dándole gracias al Señor y agradeciéndole por todas las veces que nos ha llevado a prueba de fe y que Él ha estado ahí, porque dice, no se preocupen, yo nunca les voy a llevar una prueba más de la que puedan resistir, eso lo sé, voy a ir llevándolos poco a poco, van a ir creciendo, van a ir avanzando, porque necesitan paciencia, necesitamos que tengan paciencia para que puedan llegar a buen término. Así que hagamos esta oración, estemos ahí un momento meditando en esto y dejemos que el Señor nos revele su palabra. Gracia y paz del Señor.